Marcus se inclinó, su susurro atravesando las risas empapadas en champán a nuestro alrededor. «¿Tu jefa acaba de presentarte como la contable? Tú literalmente diseñaste todo el sistema de contabilidad de esta empresa». Le resté importancia con un gesto. Estaba acostumbrada a que Diane minimizara mis contribuciones, pero Marcus parecía genuinamente perturbado. «Algo anda muy, muy mal aquí», dijo en voz baja. Me reí nerviosamente, sorbiendo mi bebida, pero durante la siguiente hora en esa fiesta deslumbrante en el nuevo yate de Diane, empecé a notar cosas. La forma en que Diane aceptaba felicitaciones por su innovadora reestructuración financiera, la forma en que contaba historias sobre noches de trabajo hasta tarde resolviendo problemas que en realidad resolví yo, la sensación de malestar que crecía en mi estómago. 5 días después estaría sentada frente a auditores federales y todo el imperio de Diane se vendría abajo. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbanse. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndoles historias como esta todos los días. Es solo un clic para ustedes, pero significa mucho para mí. Hace 3 años pensé que me había tocado el gordo. Tenía un MBA en contabilidad forense de una escuela decente, 5 años de experiencia en una firma de tamaño mediano y tenía hambre de más. Cuando Diane Sterling me ofreció el puesto de analista financiera senior en Sterling Financial Consulting, me pintó un hermoso panorama de mentoría y crecimiento. «Veo tanto potencial en ti», me había dicho mientras tomábamos un café, con una sonrisa cálida y genuina. «Construí esta empresa desde cero y quiero que alguien crezca conmigo. En 2 años estaremos hablando de una sociedad». Me sentí tan halagada. Aquí estaba esta mujer exitosa que había construido una próspera consultoría y quería invertir en mí. El salario era bueno, los clientes eran impresionantes y Diane parecía el tipo de jefa que realmente me defendería. Acepté de inmediato. Los primeros meses fueron geniales. Diane me presentaba a los clientes como su brillante analista financiera senior y me daba proyectos desafiantes. Pero luego algo cambió. Fue sutil al principio. En una cena con un cliente, quizás a los 6 meses, me presentó como mi analista financiera. No senior. Supuse que se le había olvidado. Luego fue mi analista. Después, en un evento de networking, «Esta es Sara, me ayuda con los números». Me ayuda con los números. Tengo una maestría en contabilidad forense. Empecé a notar que presentaba mi trabajo en reuniones sin mencionar mi nombre en absoluto. «He desarrollado una nueva metodología de conciliación», decía, discutiendo el sistema que yo había tardado 3 semanas en crear. Cuando se lo mencioné amablemente una vez, se rió y dijo: «Oh, cariño, así es como funcionan los negocios. Los clientes quieren escuchar a la directora. Lo entenderás cuando tengas más antigüedad». Más antigüedad. Yo ya era senior, lo ponía en mis tarjetas de visita, al menos hasta que Diane mandó a imprimir unas nuevas y las mías solo decían «analista financiera». Cuando pregunté al respecto, dijo que había ya habido un error de imprenta y que lo arreglaría. Nunca lo hizo. Déjenme ser clara sobre lo que mi trabajo implicaba en realidad. No estaba archivando recibos ni cuadrando chequeras. Estaba diseñando sistemas de contabilidad patentados para empresas de mediana a gran capitalización. Gestionaba una cartera de 12 clientes importantes, cada uno de los cuales aportaba 6 cifras anuales a Sterling. Creé la metodología de evaluación de riesgos que se convirtió en nuestro servicio estrella, lo que nos distinguía de todas las demás consultorías financieras de la región. Cuando un cliente del sector manufacturero acudió a nosotros con una pesadilla de inventario oculto y fugas de ingresos, construí un sistema de seguimiento personalizado que les ahorró $1.200.000 en el primer año. Cuando una startup tecnológica necesitaba preparar sus libros para una ronda de financiación de Serie B, reestructuré toda su arquitectura financiera en 6 semanas.
Trabajaba regularmente semanas de 70 horas. Estaba en mi escritorio hasta la medianoche, sobreviviendo a base de café frío y determinación, construyendo modelos y sistemas que eran genuinamente innovadores, y luego veía a Diane presentar mi trabajo a los clientes como si lo hubiera hecho ella misma. Se paraba al frente de la mesa de conferencias con su traje de diseñador, pasando mis diapositivas, explicando mi metodología en términos ligeramente simplificados, aceptando sus elogios con amables asentimientos. Es lo que amo de este trabajo, decía, resolver estos rompecabezas complejos. Yo me sentaba allí tomando notas como una buena asistente. A veces un cliente me hacía una pregunta técnica y Diane me dejaba responder, y luego intervenía para aclarar lo que yo acababa de decir perfectamente claro. Me decía a mí misma que esto era normal, que era pagar el derecho de piso. Toda persona exitosa tuvo que hacer esto al principio, ¿verdad? Diane seguía diciendo que la sociedad estaba por llegar. Estás haciendo un trabajo increíble, me decía en nuestras reuniones individuales. Estoy preparando el terreno para incorporarte como socia junior. Estas cosas llevan tiempo. Así que mantuve la cabeza gacha y seguí trabajando. Me dije a mí misma que el reconocimiento llegaría. Marcus pensaba que estaba loca. Te está utilizando, me decía después de que yo cancelara otra cita nocturna por una emergencia de un cliente. Estás haciendo trabajo de socia por el reconocimiento de una analista, pero yo defendía a Diane. Era mi mentora. Me estaba enseñando. Así funcionaba el mundo de los negocios. Creo que una parte de mí sabía, incluso entonces, que me estaba mintiendo a mí misma. Pero admitirlo me daba demasiado miedo, era demasiado desestabilizador, así que me mantuve en mi lugar y seguí siendo el brillante motor invisible detrás del éxito de Diane Sterling. Marcus era lo mejor de mi vida, lo que hacía más difícil que siguiera señalando cosas que yo no quería ver. Nos habíamos conocido hacía 4 años en la boda de un amigo en común, y me propuso matrimonio la primavera pasada de la manera más típica de Marcus, directo, sincero, sin ostentaciones. Es ingeniero de software, el tipo de persona que ve sistemas y patrones en todas partes, que resuelve problemas metódicamente, lo que significaba que había estado analizando mi relación con Diane Sterling durante los últimos 2 años. Anoche trabajaste hasta las 2 de la madrugada, me decía, viéndome arrastrarme hacia la cafetera. Mientras tanto, Diane publicó historias en Instagram desde Santorini ayer. ¿Qué sentido tiene eso? Yo ponía excusas. Se había ganado el derecho a delegar. Ella traía a los clientes mientras yo hacía la ejecución. Así funcionaban las empresas. Marcus simplemente me miraba con esa expresión de preocupación que me hacía sentir como si estuviera defendiendo algo indefendible. Empezó a llevar un registro, lo que me molestó en su momento, pero que resultó ser importante más tarde. Hacía capturas de pantalla de las publicaciones de Diane en redes sociales. Ella en un spa en Sedona, en un restaurante con estrellas Michelin en Nueva York, de compras en París, y las comparaba con mi calendario. Se suponía que estaba en esa reunión contigo el martes, decía, pero en realidad estaba en los Hamptons. Dirigiste esa reunión sola, ¿verdad? No se equivocaba. La situación financiera también le molestaba. Yo ganaba $95,000 al año, lo que suena bien hasta que consideras lo que realmente estaba haciendo. Marcus hizo los cálculos una vez. Es bueno en eso. Y me mostró que los socios en firmas similares ganaban entre $250,000 y $400,000 anuales. Estás facturando a los clientes a tarifas de socio, dijo. He visto las facturas en tu escritorio. Sterling cobra $450 por hora por tu tiempo. ¿A dónde va ese dinero? Yo sabía a dónde iba. Diane se pagaba un salario sustancial, cubría su lujoso estilo de vida y, al parecer, ahora compraba yates. Pero yo seguía pensando que la sociedad llegaría, que eventualmente obtendría mi parte. Marcus lo llamó por su nombre. Te están explotando, Sarah. Ha construido todo su negocio sobre tus hombros y nunca te va a dar el crédito porque entonces tendría que compartir el dinero. Odiaba cuando decía cosas así, sobre todo porque empezaba a sospechar que tenía razón. La invitación llegó por correo electrónico con un emoji de una copa de champán en el asunto. «Celebración del equipo a bordo de The Sterling», escribió Diane.
Brindemos por otro año récord. Sábado a las 6 de la tarde, Marina del Rey. Atuendo casual de negocios, pero traigan sus zapatos de fiesta. Lo hizo sonar como algo para toda la empresa, excepto que el equipo de Sterling Financial Consulting éramos esencialmente yo, Diane y dos asistentes administrativos a tiempo parcial, que en su mayoría trabajaban de forma remota. Aún así, me sentí obligada a ir. No te saltas la fiesta de tu jefa, especialmente cuando está prometiendo conversaciones sobre una sociedad que supuestamente iban a ocurrir cualquier día de estos. Se lo mencioné a Marcus esa noche, ya enmarcándolo como una aparición rápida, quizás una hora como máximo. Dejó su portátil y me miró. Voy contigo. No era una pregunta. No tienes por qué, le dije. Probablemente será aburrido. Voy, repitió. Quiero ver ese yate. Fue entonces cuando busqué de Sterling. Era un azimut de 65 pies, comprado 3 meses antes por $2.300.000. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Sterling Financial tenía éxito, claro. Teníamos buenos clientes e ingresos estables. Pero un éxito de $2.300.000 nunca había visto nuestras finanzas generales. Diane mantenía esa información bajo llave, pero las cuentas no cuadraban. Cuando llegamos a la marina ese sábado, la sensación de que algo andaba mal se intensificó. El yate era impresionante, todo líneas blancas y elegantes y cromo pulido. Había probablemente unas 40 personas a bordo, de las cuales no reconocía a nadie excepto a algunos clientes. Comida de catering, licores premium, un barman de verdad mezclando cócteles de autor, luces de guirnalda por todas partes. Parecía sacado de un reportaje de revista sobre cómo viven los ricos. Marcus y yo nos quedamos en el muelle un momento antes de subir. Sara, dijo en voz baja, ¿cuánto gana Sterling Financial en un año? No lo sabía, nunca había visto esas cifras, pero de pie, allí, mirando ese palacio flotante, empezaba a darme cuenta de que quizás debería haber hecho esa pregunta hace mucho tiempo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando empecé a escuchar de verdad. Llevábamos unos 20 minutos en el yate, con Marcus a mi lado, cuando oí a Robert Chen de Meridian Tech hablando con otro invitado. La genialidad de Diane está en ver patrones que nadie más detecta, decía, gesticulando con su copa de vino. Rediseñó por completo nuestro sistema de reconocimiento de ingresos, nos salvó de una posible pesadilla con la SEC. Ese era mi sistema. Había pasado 6 semanas en ese proyecto, incluyendo una memorable noche en vela en la que prácticamente reconstruí toda su infraestructura contable. Abrí la boca para decir algo, pero entonces apareció Diane, riendo amablemente. Me encantan los buenos desafíos, dijo, tocando el brazo de Robert. Tus libros eran todo un rompecabezas. Mis libros eran todo un rompecabezas. Sentí a Marcus tensarse a mi lado. Nos movimos entre la multitud y a donde quiera que miraba era lo mismo. Una mujer de un cliente farmacéutico elogiando la innovadora metodología de análisis de variaciones de Diane que yo había creado desde cero. Un director financiero agradeciendo a Diane por encargarse personalmente de una preparación para una auditoría que yo había hecho completamente sola mientras Diane estaba en Cabo. Luego llegó el momento que Marcus diría más tarde que le hizo estar seguro de que algo era criminal. Diane nos estaba presentando a un nuevo cliente potencial, un hombre de pelo plateado llamado Gregory, algo que poseía una cadena de empresas de suministros médicos. Esta es Sara, dijo Diane, con la mano en mi hombro de una manera que se sentía posesiva. Es nuestra contable. Mantiene todo funcionando sin problemas tras bambalinas. Contable. El susurro de Marcus llegó de inmediato, cerca de mi oído. Tu jefa acaba de presentarte como la contable. Tú literalmente diseñaste todo el sistema de contabilidad de esta empresa. Traté de restarle importancia, pero Marcus parecía genuinamente perturbado. Algo anda muy mal aquí, dijo en voz baja, y de repente estaba viendo todo con otros ojos, el yate que costaba más de lo que yo ganaría en 25 años, la forma en que Diane aceptaba elogios por el trabajo que yo había hecho, la forma en que me posicionaba como personal de apoyo mientras ella jugaba a ser la visionaria. Fue como si un hechizo se rompiera.
o quizás como admitir finalmente que había estado bajo uno todo el tiempo. Estaba de pie cerca de la popa, tratando de calmar mis pensamientos acelerados, cuando Diane pasó a nuestro lado para saludar a unos recién llegados. Dejó su teléfono en una silla de cubierta, boca arriba, y la pantalla se iluminó con un mensaje de texto entrante. No intentaba espiar, yo no era esa clase de persona, pero el mensaje estaba ahí, imposible de no ver. Los auditores están preguntando por discrepancias en los ingresos de 2022-2023. Mantén la calma. Todavía no saben nada. El remitente figuraba como Richard con un emoji de corazón. Mi cerebro de contadora forense, el que había entrenado durante años, el que podía detectar irregularidades en hojas de cálculo como otras personas detectan errores tipográficos, se puso en marcha de inmediato. Discrepancias en los ingresos 2022-2023. Esos fueron los años en que reestructuré todo. Esos fueron los años en que construí la mayoría de los sistemas actuales de Sterling. Migré las cuentas de los clientes a un nuevo software. Rediseñé toda nuestra metodología de facturación y reconocimiento de ingresos. Conocí a esos años al dedillo. ¡Qué discrepancias! Yo gestionaba las cuentas de los clientes. Yo procesaba las facturas. Sabía cómo debían ser los ingresos porque yo personalmente me había encargado de la mayor parte. Si había discrepancias, no provenían del trabajo de cara al cliente, lo que significaba que venían de otro lugar, un lugar al que no tenía visibilidad. Marcus notó mi expresión. ¿Qué pasa? No pude responder. Mi mente daba vueltas a las posibilidades. Discrepancias en los ingresos de una consultoría financiera podían significar muchas cosas. Sobrefacturación a clientes, subfacturación y embolsarse la diferencia, empresas fantasma, lavado de dinero, fraude en el reconocimiento de ingresos, cualquiera de las cuales sería catastrófica y la mayoría de las cuales serían delitos federales. Y los auditores estaban preguntando al respecto. ¿Qué auditores? ¿El IRS? ¿La SEC? ¿Una firma independiente haciendo una debida diligencia para algo? El hecho de que esta persona, Richard, quienquiera que fuera, sintiera la necesidad de enviar un mensaje de «mantén la calma, todavía no saben nada», significaba que definitivamente había algo que saber, algo que valía la pena ocultar. Diane regresó y cogió su teléfono, sonriendo ante el chiste de alguien, completamente inconsciente de que yo había visto el mensaje. Sentí que iba a vomitar. Esos eran mis sistemas. Mi trabajo. Si algo ilegal estaba sucediendo con las finanzas de Sterling durante 2022-2023 y yo había construido la infraestructura durante ese tiempo, mis huellas dactilares estaban por todas partes. No dormí nada esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo mientras mi cerebro repasaba escenarios, cada uno peor que el anterior. Alrededor de las 2 de la madrugada, Marcus se rindió en su intento de dormir y encendió la lámpara de la mesita de noche. «Vale», dijo, «háblame». «¿Qué viste en ese teléfono?» Le conté lo del mensaje de texto. Se sentó derecho. «Auditores, discrepancias en los ingresos. Sara, eso no es un lenguaje ambiguo. Es alguien discutiendo un fraude activo». Se levantó de la cama y cogió su portátil. Pensemos en esto lógicamente. Ese yate cuesta más que tu salario de 5 años enteros. De hecho, déjame buscar el modelo exacto. Tecleó durante un minuto. Vale, un azimut de 65 pies cuesta entre $2.100.000 y $2.500.000. Tú ganas $95.000 al año. Ese yate cuesta aproximadamente 24 años de tu salario. ¿Cómo es eso posible? Me había estado haciendo la misma pregunta. Empezamos a repasar todo lo que podía recordar sobre las finanzas de Sterling, y fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Nunca había visto los libros generales de la empresa. Yo gestionaba cuentas de clientes individuales, sabía exactamente lo que Meridian Tech nos pagaba, cómo era su facturación, su reconocimiento de ingresos, los términos de su contrato, lo mismo con todos los demás clientes de mi cartera. Pero nunca más había visto los estados financieros consolidados de Sterling Financial Consulting. Nunca había visto un balance de la empresa en sí. Nunca había
Había visto nuestros ingresos totales, nuestros gastos, nuestro flujo de caja. Diane siempre se había guardado esa información. Eso no es normal, dijo Marcus rotundamente. Se supone que te están preparando para una sociedad. Deberías tener acceso a las finanzas de la empresa. Todo socio potencial necesita ver en qué se está metiendo. Tenía razón. Nunca lo había cuestionado porque Diane siempre lo enmarcaba como una forma de proteger información confidencial, esperando a que la sociedad fuera oficial. Pero ahora se sentía exactamente como lo que era, mantenerme en la oscuridad. Y sí, dijo Marcus lentamente, el dinero que entra de los clientes no es el mismo que el que se declara quien sea. El IRS, inversores, si los hay. ¿Y si lo está canalizando a través de otras entidades? Se me revolvió el estómago, porque eso tenía todo el sentido. Y si estaba haciendo eso, necesitaría a alguien técnico para construir los sistemas que lo hicieran posible, alguien que entendiera de software, de contabilidad y arquitectura financiera, alguien como yo. Había construido la infraestructura que podría estar facilitando el fraude, y ni siquiera lo sabía. El lunes por la mañana entré en la oficina con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que Diane lo oiría. Estaba de muy buen humor, tarareando mientras preparaba café, hablando de lo exitosa que había sido la fiesta en el yate. Varios clientes potenciales prometedores del sábado, dijo alegremente. Causaste una buena impresión, Sara, como la contable, al parecer. Sonreí, asentí y fui a mi escritorio, y entonces empecé a investigar. Tenía acceso a la mayoría de nuestros sistemas. Al fin y al cabo, yo había construido la mitad de ellos, pero siempre me había mantenido en mi carril, centrada en los clientes que me asignaban, sin mirar nunca el panorama general porque ese no era mi trabajo. Excepto que ahora sí estaba mirando. Y mi formación en contabilidad forense, las habilidades que había perfeccionado durante años encontrando irregularidades y rastreando flujos de dinero, se activaron por completo. Empecé con algo simple, los ingresos totales. Abrí cada una de las 12 cuentas de cliente que gestionaba. Conocía sus contratos, sus tarifas de facturación, sus calendarios de pago. Calculé lo que Sterling debería haber recibido de mi cartera durante el último año, aproximadamente $1.800.000. Luego miré lo que realmente estaba registrado en nuestro sistema de contabilidad principal para esos mismos clientes, $1.300.000. Faltaba $500,000, o no faltaba exactamente. Estaba en alguna parte, simplemente no donde debería estar. Profundicé más. Siguiendo los rastros de los pagos, el dinero de los clientes llegaba a nuestra cuenta de empresa principal, pero luego se movía. Transferencias a algo llamado Sterling Management LLC, pagos a Sterling Holdings, honorarios de consultoría pagados a RS Financial Services. Nunca había oído hablar de ninguna de estas entidades. Verifiqué nuestros documentos de registro de empresa. Ninguna de ellas figuraba como subsidiaria o afiliada. Eran entidades completamente separadas y el dinero fluía hacia ellas de maneras que no tenían sentido desde una perspectiva empresarial legítima. Un pago de $50,000 de Meridian Tech entraba, pero solo $35,000 se registraban como ingresos de Sterling Financial. El resto se transfería en cuestión de días, etiquetado como honorarios de gestión o servicios de consultoría o gastos administrativos. Estaba viendo una estructura de empresas fantasma, lavado de dinero o malversación o ambas cosas, y las transferencias tenían mis códigos de autorización, mis credenciales, mi firma digital aprobando transacciones que nunca había aprobado realmente. Para el martes por la tarde había trazado todo el esquema, y era peor de lo que había pensado. Sterling Financial Consulting era la fachada legítima. Luego estaban Sterling Management LLC, Sterling Holdings, RS Financial Services y dos entidades más que encontré enterradas en los registros de transferencias, Apex Advisory Group y Clearwater Consulting Partners, 5 empresas fantasma, todas interconectadas, todas recibiendo dinero que provenía de nuestros clientes. Así es como funcionaba. Un cliente pagaba a Sterling Financial
por mis servicios, digamos $100,000. Ese pago llegaba a nuestra cuenta principal y yo lo registraba correctamente en el sistema de gestión de clientes que había construido. Pero luego Diane o alguien con acceso administrativo transfería $30,000 a Sterling Management como honorario de gestión. Otros $15,000 iban a RS Financial por consultoría especializada. Quizás $10,000 a Apex Advisory por servicios de investigación. El cliente pensaba que estaba pagando a Sterling Financial Consulting $100,000 por mi trabajo. Sterling Financial solo declararía $45,000 como ingresos. Los otros $55,000 desaparecerían en estas entidades fantasma y apostaría cualquier cosa a que esas empresas no declaraban esos ingresos correctamente, si es que lo hacían. Revisé los registros de pago que yo misma había procesado. Había una factura que le había enviado a Meridian Tech por $85,000. Lo recordaba claramente, un complejo proyecto de integración de sistemas en el que había trabajado durante 3 meses. En el archivo del cliente figuraba que se habían recibido y pagado $85,000, pero en el libro mayor solo se registraron $52,000 como ingresos de Sterling. Los $33,000 restantes habían sido desviados a empresas fantasma en un plazo de 72 horas desde su recepción. Mis códigos de autorización estaban en la transacción original. Si esto salía a la luz, parecería que yo había procesado el pago sabiendo a dónde iba, excepto que no lo sabía. Nunca había visto esas transferencias, nunca las había aprobado, pero se habían utilizado mis credenciales, lo que significaba que o bien Diane tenía acceso a mi información de inicio de sesión, o el sistema se había configurado para autoaprobar ciertas transferencias bajo mi nombre. Estaba ante una malversación sistemática y fraude fiscal, y me habían preparado para ser la arquitecta técnica que lo había hecho todo posible. Estaba aterrorizada, pero también estaba furiosa. Mi trabajo, mis sistemas innovadores, mis noches en vela, mi verdadera experiencia, se estaba utilizando para robar a los clientes y defraudar al gobierno, y me estaban posicionando como la cabeza de turco mientras Diane compraba yates y jugaba a ser la empresaria de éxito. Salí temprano del trabajo el martes, alegando un dolor de cabeza que no era del todo falso, y le conté todo a Marcus en cuanto llegué a casa. Escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más sombría. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento y luego dijo: «Tenemos que protegerte, ahora mismo, esta noche». Ya estaba sacando su portátil y un cuaderno. «Vas a documentar todo desde aquí, no desde el ordenador del trabajo. Haz capturas de pantalla de todo a lo que puedas acceder de forma remota. Reenvía cualquier correo electrónico relevante a tu cuenta personal. Usa CCO para que no quede rastro. Crea una cronología de cuándo construiste cada sistema, a qué tenías acceso realmente, qué sabías frente a lo que se te ocultaba». Trabajamos hasta las 3 de la madrugada. Inicié sesión en nuestros sistemas desde casa y empecé a hacer capturas de pantalla de las transferencias a las empresas fantasma, las discrepancias en los ingresos, el enrutamiento de los pagos. Reenvié correos electrónicos en los que Diane me había dado instrucciones específicas, pruebas de que estaba siguiendo sus indicaciones, no actuando de forma independiente. Marcus creó una hoja de cálculo rastreando cada transacción sospechosa que pude encontrar, cruzándola con las fechas en que Diane estaba fuera de la oficina o de vacaciones. Hacia la medianoche, Marcus hizo la pregunta que había estado flotando tácitamente entre nosotros. ¿Crees que Diane te ha estado preparando para que cargues con la culpa? Tú haces todo el trabajo real. Tu nombre está en todo. Dejé de teclear. El cursor parpadeaba en mi pantalla mientras procesaba lo que acababa de articular. «Piénsalo», continuó Marcus. «Te mantiene aislada del panorama general. Minimiza tu cargo para que los clientes piensen que solo eres personal de apoyo. Usa tus credenciales para las transacciones. Se atribuye públicamente tus innovaciones, lo que significa que si esto estalla, puede afirmar que apenas entendía los detalles técnicos, que tú eras la experta financiera que construyó todo. Tú eres la que tiene un MBA en contabilidad forense. Tú eres la que tiene acceso a todos los sistemas. Si los investigadores federales llaman a la puerta, ¿quién es la sospechosa obvia? Yo.
Yo era la sospechosa obvia. Diane había pasado 3 años posicionándose como la carismática líder, que simplemente era buena en las relaciones, mientras que yo era el genio técnico tras bambalinas, lo que significaba que si este esquema se derrumbaba, ella podría declararse ignorante y señalarme directamente a mí, la brillante contadora forense que había construido un elaborado esquema de fraude. Sentí que iba a vomitar. Ese pensamiento lo cristalizó todo, y de repente vi los últimos 3 años con una claridad perfecta y horrible. Por supuesto que eso era lo que estaba pasando. Diane me había estado preparando desde el primer día. Había contratado a alguien con un título en contabilidad forense, a alguien con las credenciales exactas que la harían parecer capaz de diseñar un fraude sofisticado. Me había dado acceso a todo. Se había asegurado de que mi nombre estuviera asociado a cada sistema, cada innovación, cada decisión técnica. Luego había disminuido sistemáticamente mi cargo y visibilidad para que públicamente yo fuera solo personal de apoyo, solo la contable, alguien que estaría resentida por ser ignorada, alguien que podría tener un motivo para malversar. Yo era el chivo expiatorio perfecto. Si los auditores o los investigadores federales venían a buscar, Diane podría hacerse la víctima. Confiaba plenamente en ella, podía oírla decir, con lágrimas en los ojos. Tenía acceso a todo. Yo no entendía los detalles técnicos, me centraba en las relaciones con los clientes mientras ella gestionaba el complejo trabajo contable. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo a mis espaldas. Incluso había construido el ángulo del resentimiento. Todos en esa fiesta del yate la habían visto atribuirse mi trabajo, la habían oído presentarme como la contable. Cuando los investigadores entrevistaran a esas personas, confirmarían que sí, que Sara parecía poco apreciada e ignorada. El motivo perfecto para la malversación. Mientras tanto, Diane se mantenía impoluta, la carismática dueña de un negocio que estaba demasiado ocupada haciendo contactos y trayendo clientes como para darse cuenta de que su empleada de confianza estaba robando. Probablemente tenía documentación que demostraba cuánto delegaba en mí, cuánto confiaba en mi experiencia. Pruebas que harían parecer que yo tenía carta blanca para hacer lo que quisiera con las finanzas de la empresa. Corrí al baño y vomité de verdad. Marcus entró, me sujetó el pelo y me trajo agua. Cuando pude hablar de nuevo, dije: iré a la cárcel. Diane testificará que no entendía lo que yo estaba construyendo. Y yo iré a una prisión federal por un fraude que no cometí. Pero debajo del terror había algo más. Rabia, furia pura y al rojo vivo. Diane me había utilizado, había explotado mi trabajo, robado mis innovaciones, se había atribuido mi experiencia, todo mientras construía una empresa criminal utilizando mis sistemas y mis credenciales. Me había minimizado y manipulado durante 3 años, manteniéndome dócil y agradecida mientras me preparaba para la destrucción. No iba a ser el chivo expiatorio de nadie, ya no. Tomé la decisión el miércoles por la mañana. Si esto iba a estallar, y ese mensaje de texto sobre los auditores significaba que ya estaba en marcha. Yo iría primero a las autoridades. Marcus pasó todo el día ayudándome a organizar todo en una narrativa coherente. Teníamos capturas de pantalla de las transferencias a las empresas fantasma, registros de pagos que mostraban discrepancias, correos electrónicos que probaban que me habían mantenido aislada, mi contrato de trabajo que demostraba que nunca me habían dado acceso a las finanzas generales de la empresa, incluso las publicaciones de Diane en redes sociales que mostraban un estilo de vida que no coincidía con los ingresos declarados de Sterling. Marcus me ayudó a escribir una cronología clara y fáctica: cuándo me contrataron, qué sistemas había construido, a qué tenía acceso realmente y a qué no, cuándo descubrí por primera vez las discrepancias, cómo se habían utilizado mis credenciales sin mi conocimiento. Para el jueves por la tarde, tenía una denuncia de 20 páginas como informante con 40 páginas de documentación de apoyo. La presenté tanto a la SEC como al IRS a través de sus portales oficiales para denunciantes. Lo incluí todo: las empresas fantasma, el desvío de ingresos, el hecho de que a los clientes se les facturaba una cantidad mientras que Sterling declaraba otra,
el yate de $2.300.000 que no tenía ningún sentido matemático basado en los ingresos legítimos declarados de la empresa. Mi propio papel. Fui completamente transparente sobre haber construido los sistemas de contabilidad, pero documenté extensamente que me habían compartimentado, que nunca había visto el panorama financiero completo, que había descubierto el fraude hacía solo unos días. Incluí el mensaje de texto que había visto en el teléfono de Diane explicando el contexto. Incluso incluí pruebas de cómo Diane había minimizado sistemáticamente mi cargo y se había atribuido mi trabajo públicamente, estableciendo el patrón de ella controlando la narrativa mientras yo hacía el trabajo técnico de forma aislada. La parte más difícil fue la sección en la que tuve que reconocer que mis credenciales estaban en transacciones fraudulentas, pero documenté cada fallo de seguridad en nuestros sistemas, demostré que los usuarios con nivel de administrador podían procesar transferencias bajo los códigos de autorización de otras personas y proporcioné pruebas de que nunca había recibido notificaciones de las transferencias a las empresas fantasma. Lo dejé claro. Era un testigo que se presentaba, no un perpetrador tratando de minimizar su culpa. Marcus leyó la versión final 3 veces. «Esto está bien», dijo. «Te estás protegiendo. Estás haciendo lo correcto». Pulsé enviar antes de poder dudarlo. Ya no había vuelta atrás. La SEC me contactó el viernes por la mañana. Se programó una llamada telefónica para el lunes a las 10 de la mañana, lo que significaba que tenía que ir a la oficina y actuar con total normalidad durante 3 días más, sabiendo que todo estaba a punto de estallar. Fue una tortura psicológica. Me senté en mi escritorio preparando informes de rutina mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada vez que Jan pasaba, estaba segura de que podía ver la verdad escrita en mi cara, pero ella no notó nada. Era la de siempre, alegre, condescendiente, completamente ajena a que acababa de presentar una denuncia federal como informante que destruiría su vida. El lunes por la mañana trajo café de lujo para las 2. «Aprecio lo duro que has estado trabajando», dijo, dejando un latte en mi escritorio. «Eres tan buena con los detalles, Sara. Sinceramente no sé qué haría sin ti». Me dio una palmadita en el hombro, su mano deteniéndose de esa manera posesiva que antes me hacía sentir valorada y ahora me ponía la piel de gallina. «Eres tan buena con los detalles», como si fuera una especie de asistente diligente en lugar de la persona que había construido toda la infraestructura de su negocio. Sonreí tensamente. «Solo hago mi trabajo». «Y lo haces muy bien», dijo cálidamente. «He estado pensando que deberíamos sentarnos pronto y hablar sobre tu futuro aquí. Sé que sigo diciendo que las conversaciones sobre la sociedad están por llegar, pero esta vez lo digo en serio. ¿Quizás el próximo trimestre?» El próximo trimestre. La misma promesa que llevaba 3 años haciéndome, excepto que el próximo trimestre Diane probablemente estaría bajo investigación federal y ya no existiría Sterling Financial Consulting. Asentí. Le di las gracias y la vi regresar a su oficina, completamente inconsciente de que mi llamada telefónica con un agente federal estaba programada para las 10 en punto de la mañana. Faltaba 1 hora. Pasé esa hora fingiendo trabajar en un informe para un cliente mientras en realidad revisaba mi denuncia una vez más, asegurándome de no haber omitido nada. A las 9:55 le dije a Diane que necesitaba salir para una llamada personal. Me despidió alegremente con la mano. Exactamente a las 10 en punto de la mañana sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba un código de área de Washington, D.C. Era el momento. La llamada duró 45 minutos y al final querían reunirse en persona. 2 días después, Marcus y yo nos sentamos en una sala de conferencias en un edificio federal en el centro, frente a 2 investigadores, la agente Patricia Moore de la SEC y el agente David Chen de la División de Investigación Criminal del IRS. Había traído copias impresas de todo, organizadas en carpetas etiquetadas, como si estuviera presentando una defensa de tesis. La agente Moore abrió su cuaderno y dijo algo que me alivió el pecho por primera vez en una semana. «Señorita Parker, quiero dejar claro desde el principio, usted no es un objetivo de esta investigación, es un testigo y le agradecemos que se haya presentado». El alivio fue tan intenso que casi me pongo a llorar. El agente Chen se inclinó hacia adelante.
Su denuncia corrobora varias señales de alerta que ya habíamos identificado. Sterling Financial ha estado en nuestro radar durante unos 8 meses. Notamos inconsistencias en la declaración de ingresos durante una auditoría de rutina a uno de sus clientes. Luego encontramos las empresas fantasma. Hemos estado construyendo un caso, pero no teníamos una perspectiva interna hasta ahora. Llevaban investigando 8 meses. Ese mensaje de texto sobre los auditores haciendo preguntas. Diane sabía que la estaban investigando y había estado tratando de cubrir sus huellas, mientras continuaba usándome como su chivo expiatorio técnico. Les expliqué todo, cómo había construido los sistemas sin entender la arquitectura completa, cómo mi acceso había sido deliberadamente limitado, cómo había descubierto las discrepancias solo después de ver ese mensaje de texto. Les mostré mi contrato de trabajo, mis comunicaciones con Diane, las pruebas de que me habían compartimentado y mantenido en la oscuridad. A la agente Moore le interesó especialmente el yate. Esa compra desencadenó un escrutinio adicional, dijo. Es difícil justificar ese gasto basándose en los ingresos declarados de Sterling Financial. Su documentación sobre los flujos de ingresos no declarados nos da exactamente lo que necesitamos. Hicieron preguntas detalladas sobre las empresas fantasma, sobre quién tenía acceso administrativo a los sistemas de transferencia, sobre la participación de Diane en la configuración técnica. Respondí a todo con honestidad. Al final de la reunión, el agente Chen cerró su carpeta y me miró directamente. Señorita Parker, hizo lo correcto al presentarse. Vamos a necesitar que continúe trabajando con normalidad mientras finalizamos nuestro caso. ¿Puede hacerlo? Miré a Marcus, quien asintió para animarme. Podía hacerlo, porque ahora no estaba sola y no era el objetivo. Querían a Diane. La redada ocurrió un jueves por la mañana, exactamente 16 días después de mi primera reunión con los agentes federales. Estaba en mi escritorio revisando un informe de un cliente cuando la puerta de la oficina se abrió y 6 personas con chaquetas del FBI entraron, seguidas por los agentes Moore y Chen. «¿Diane? ¿Sterling?», dijo la agente Moore, mostrando una placa. «Tenemos órdenes de arresto y de registro para estas instalaciones». Vi como todo el color desaparecía del rostro de Diane. Se levantó detrás de su escritorio, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. Luego sus ojos me encontraron y vi el momento exacto en que hizo el cálculo, la decisión de echarme la culpa a mí. «¿De qué se trata esto?», dijo, con la voz temblorosa. «Dirijo un negocio legítimo. Si ha habido alguna irregularidad financiera, tienen que hablar con...» Me señaló directamente. Confié en ella para todo. Tenía acceso a todas las cuentas, a todos los sistemas. Ella es la contadora forense. No puedo creer que ella... «Señora», interrumpió el agente Chen con voz firme, «necesitamos que deje de hablar ahora mismo. Tenemos pruebas de que usted, Diane Marie Sterling, creó una red de empresas fantasma para malversar fondos de clientes y cometer fraude fiscal. Sarah Parker ha estado cooperando con nuestra investigación como testigo». El rostro de Diane pasó de blanco a rojo. Me miró con puro odio y yo le devolví la mirada con algo parecido a la calma. «Tú», siseó, «¿fuiste a ellos? Después de todo lo que he hecho por ti, te di un trabajo, te mentoricé, yo...» «Señora, necesitamos que venga con nosotros», dijo la agente Moore. «Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si no puede permitirse un abogado, se le asignará uno». Le estaban leyendo a Diane sus derechos Miranda, en su escritorio, en la oficina a la que había entrado cada día durante 3 años. Diane seguía intentando hablar, seguía intentando controlar la narrativa. «Esto es una locura. Sarah construyó esos sistemas. Pregúntenle a cualquiera. Ella es la experta técnica. Apenas entendía lo que estaba haciendo. Debe de haber...» «Señora, cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia», continuó el agente Chen. La esposaron, le pusieron esposas de verdad a Diane Sterling, la mujer que me había tratado con condescendencia, me había manipulado y explotado durante 3 años, y la llevaron hacia la puerta. Volvió a mirarme una última vez y yo le sostuve la mirada sin pestañear. Esto estaba sucediendo de verdad. Las secuelas fueron surrealistas. Fui entrevistada 4 veces más durante el mes siguiente, siempre como testigo protegida, siempre con la agente Moore asegurándome que mi
cooperación era inestimable para el caso. Sterling Financial Consulting se derrumbó una semana después del arresto de Diane. Los clientes se retiraron inmediatamente en cuanto se conoció la noticia, y los reguladores federales congelaron todos los activos pendientes de investigación. Solicité el subsidio de desempleo e intenté no entrar en pánico por mis ingresos repentinamente inexistentes, pero el alcance total de lo que Diane había hecho seguía saliendo a la luz, y era asombroso. En 3 años, había malversado $4.700.000 de clientes y del gobierno. Mis sistemas legítimos, los que había construido de buena fe para ayudar a los clientes a gestionar sus finanzas, habían sido la tapadera perfecta. Mientras yo procesaba facturas precisas de clientes y mantenía registros adecuados en los sistemas de cara al cliente, Diane había estado desviando dinero por arriba a través de su red de empresas fantasma, utilizando mis credenciales para que pareciera parte del flujo normal del negocio. Las empresas fantasma se habían creado años antes de que yo fuera contratada, lo que significaba que ella lo había estado planeando y me había incorporado específicamente porque necesitaba a alguien con serias habilidades técnicas para construir sistemas lo suficientemente sofisticados como para manejar un mayor volumen, manteniéndome lo suficientemente compartimentada como para no ver el panorama general. Y Richard, el misterioso autor del mensaje de texto, el marido de Diane. Habían mantenido su matrimonio en secreto. Ella usaba su apellido de soltera profesionalmente y él se mantenía completamente al margen del negocio públicamente. Pero él había estado implicado en todo, ayudando a gestionar las empresas fantasma, moviendo dinero, incluso presentando declaraciones de impuestos fraudulentas. Habían estado viviendo de dinero robado mientras yo trabajaba semanas de 70 horas por $95,000 al año. El yate, la casa de Aspen, las vacaciones de lujo, todo financiado robando sistemáticamente a los clientes que habían confiado en nosotros, confiado en mí. En realidad, ya que yo había hecho la mayor parte del trabajo real. El gobierno federal lo confiscó todo: el yate, la casa, la colección de coches de Diane, joyas, cuentas de inversión. Los clientes estaban siendo compensados a través de la recuperación de activos, aunque llevaría tiempo. La agente Moore me dijo que probablemente recibiría una importante recompensa como informante, aunque eso podría tardar años en procesarse. Mientras tanto, estaba desempleada y tratando de averiguar cómo reconstruir mi carrera después de ser la testigo estrella en un caso masivo de fraude. La estrategia legal de Diane se hizo evidente muy rápidamente. Iba a apostar todo a culparme a mí. Su abogado presentó mociones afirmando que yo había sido la mente maestra, que Diane había sido una empleadora confiada y aprovechada por una sofisticada contadora forense que había construido un elaborado esquema de fraude. Me pintaron como una persona resentida por no haber sido considerada para una sociedad, alguien que había malversado millones mientras se escondía tras la fachada de ser una empleada leal. Incluso presentaron declaraciones de los invitados de la fiesta del yate confirmando que sí, Diane me había presentado como la contable, y que yo parecía algo resentida. El motivo perfecto, argumentó su abogado. El problema para Diane fue mi denuncia como informante. Yo me había presentado antes de que nadie me acusara de nada, con documentación detallada que probaba que había descubierto el fraude solo unos días antes. Tenía marcas de tiempo en mi denuncia que demostraban que lo había reportado en un plazo de 72 horas desde que vi ese mensaje de texto. Tenía capturas de pantalla que probaban que nunca había tenido acceso a las cuentas de las empresas fantasma. Tenía correos electrónicos que mostraban que Diane me había mantenido deliberadamente aislada. La fiscal, una mujer astuta llamada Jennifer Aldrich, desbarató la estrategia de defensa de Diane en una audiencia preliminar a la que asistí. El abogado de Diane intentó el ángulo de era tan buena en el trabajo técnico que debió de saber lo que estaba pasando, lo cual era oscuramente irónico, considerando que Diane había pasado 3 años diciéndome que yo solo era buena para los detalles. La señorita Parker ha estado cooperando con los investigadores federales durante 2 meses, dijo Aldrich rotundamente. Se presentó voluntariamente con pruebas del delito, proporcionó documentación que demuestra que fue deliberadamente compartimentada y se le impidió ver el panorama financiero completo.
Los propios correos electrónicos de la señora Sterling muestran que limitó sistemáticamente el acceso de la señorita Parker mientras usaba sus credenciales sin autorización. Este no es un caso de dos coconspiradores, es un caso de una empleadora que explota el trabajo de una empleada cualificada mientras la prepara como un posible chivo expiatorio. El juez estuvo de acuerdo. El intento de Diane de desviar la culpa se derrumbó por completo. La agente Moore me dijo más tarde que la fiscalía tenía un caso irrefutable. Las empresas fantasma estaban registradas a nombre de Diane y Richard. El dinero malversado había financiado sus bienes personales y la cronología probaba que habían estado llevando a cabo este esquema incluso antes de que yo fuera contratada. A Diane le esperaban de 15 a 20 años en una prisión federal. Richard se enfrentaba a cargos similares. Toda su vida se estaba desmoronando y no quedaba nada detrás de lo que esconderse. 6 meses después, Diane se declaró culpable para evitar el juicio. 12 años en una prisión federal y Richard recibió 10. La fiscal dijo que aceptaron el acuerdo porque las pruebas eran abrumadoras. Mi denuncia como informante, los registros financieros, todo. Recibí una sustancial recompensa de la CES como informante, más de $800,000, lo que me pareció surrealista hasta que la agente Moore me recordó que había ahorrado al gobierno millones en ingresos fiscales no declarados y había ayudado a recuperar fondos robados de clientes. Usé parte de ese dinero para fundar mi propia consultoría de contabilidad forense, especializada en ayudar a pequeñas y medianas empresas a prevenir exactamente el tipo de fraude que Diane había perpetrado. Resulta que hay una gran demanda de alguien que pueda detectar estos esquemas y construir sistemas que sean realmente transparentes. Marcus me propuso matrimonio de nuevo en abril. Técnicamente ya estábamos comprometidos, pero él quería lo que llamó una propuesta de borrón, borrón y cuenta nueva, una que no estuviera ensombrecida por la manipulación de Diane. Nos casaremos la próxima primavera y ahora soy realmente feliz de una manera que no lo fui durante esos 3 años en Sterling. A veces pienso en esa fiesta en el yate, en Diane presentándome como la contable, mientras yo estaba allí con un vestido que me había preocupado que fuera demasiado elegante. Ahora veo que esa condescendencia no fue accidental ni desconsiderada. Fue estratégica. Mantenerme minimizada me hacía estar agradecida por las migajas. Me impedía exigir acceso a información que debería haber tenido. Me mantenía controlable. Y si todo se derrumbaba, me hacía culpable. Solo la contable detallista que debía de estar llevando a cabo esquemas que la jefa no entendía, excepto que ahora lo entendía todo. No soy el chivo expiatorio de nadie. No me quedo callada cuando me explotan. No tolero que me minimicen o que me roben mi trabajo o que me posicionen como el plan de respaldo de alguien para cuando sus crímenes los alcancen. He construido algo real ahora, algo que es realmente mío, y nunca más dejaré que nadie se atribuya a mi trabajo. Pero a veces todavía me pregunto, ¿fue correcto ir directamente a los federales o deberíamos haber confrontado a Diane primero y darle la oportunidad de confesar? Díganme qué piensan.